muchísimos predicadores. Gracias a Dios he pasado, creo, por las dos etapas. Estoy pasando a la etapa de pastor de iglesia. En mi etapa de pastor como predicador era cuando tenía la iglesia, pero a la vez tenía la oportunidad de salir a muchos sitios a predicar, y la palabra de Dios iba conmigo y me enseñaba a cómo poder enseñar a las demás personas. Me acerqué a mi hijo Cristian y le dije antes de venir: hijo, por favor, apaga la luz del auditorio y solamente pon el reflector delante. Entonces, te explico por qué. Cuando uno es pastor de iglesia, normalmente está elaborando el mensaje y está pensando en algunas cosas que debiéramos de hacer como para poder nivelar el dial de la frecuencia de la comunicación que uno quisiera tener con el resto. Para que haya comunicación tiene que haber interrelación entre las personas, si no, no hay comunicación. Sin embargo, es un poco peligroso muchas veces, porque a veces solemos decir cosas que nosotros creemos de las personas, y dentro de la congregación hay personas que se puedan sentir desanimados, frustrados, desorientados, porque dicen: uy, el pastor está hablando de mí. Como cuando hay personas que por primera vez llegan a un servicio, escuchan un mensaje, dice: ese señor dijo algunas cosas que están pasando en mi vida. Bueno, yo no lo dije, las dijo Dios, porque todos cometemos pecado, diferentes tipos de pecado, y de alguna manera nos afecta cuando la palabra de Dios es confrontada en nuestras vidas. Así que una de las razones por las cuales les pedí que capten solamente la persona que está delante esta tarde es porque quisiera que ustedes reciban la palabra de Dios como yo la recibí en un primer momento. Y no estoy diciendo que no tomen notas ni nada. Acá está el mensaje, ustedes lo van a tener escrito, pero quisiera que ustedes escuchen lo que tengo que decirles esta noche. Resoluciones para un año nuevo. Resoluciones para un año nuevo. Creo que todos nosotros tenemos la intención de mejorar cada año. Alguien hace 2 semanas atrás me preguntó, una persona que recién conocí, me decía: pastor, y usted, si usted fuera a morir este año, me hicieron esta pregunta, ¿qué resoluciones tendría? O sea, ¿qué deseos tendría para hacer este año? Bueno, estaba en 5 segundos, por mi mente pasó toda mi vida. En 5 segundos, ¿no? Nunca había escuchado, o nunca nadie me había hecho esta pregunta: si usted fuera a morir. Pero la verdad es esta: si fuéramos a morir este año, ¿qué resoluciones, qué cosas quisiéramos hacer que no hemos hecho antes? ¿O qué cosa quisiéramos hacer para mejorar nuestra calidad de vida? Entonces, lo contesté rápidamente. Yo le digo: mira, yo solamente quiero una cosa. Si fuera a morir, ¿no? Como era la pregunta, yo quisiera hacer lo que Dios quiere que yo haga todo el tiempo. ¿Y qué es? Y esto me hizo pensar. Y a raíz de eso me puse a trabajar en este mensaje. Claro, le contesté, pero le voy a contestar a usted lo que en muchas palabras le dije a esta persona. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 al 23. Hijo, nomás ponme la hora, por favor. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo exhorta a los hermanos, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, para con todos. Estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto fue la respuesta
que Pablo daría a una persona que hipotéticamente le diría: Pablo, ¿qué vas a hacer si supieras que vas a morir este año? ¿Me entiende usted? ¿Qué va a hacer usted si supiera que va a morir este año? Ahora, pensar en la muerte es algo crítico, horrible, terrible. Creo que ninguno de nosotros quisiera morir. Pero en el fondo histórico de lo que es este pasaje, la gente está pensando en la muerte. La gente está pensando en la muerte. Había incertidumbre por los acontecimientos en Tesalónica. La iglesia, el grupo estaba siendo perseguido. Dentro de la iglesia habían situaciones que no se acomodaban entre sí, porque muchos querían seguir siendo judaizantes, o sea, practicando las costumbres del judaísmo dentro de la iglesia, y otro grupo quería seguir siendo griego, practicando las costumbres griegas dentro de la iglesia, pero todos de alguna manera decían seguir a Jesucristo. ¿Me entiende usted? Entonces Pablo está siguiendo una línea de pensamiento que viene de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 16, cuando él dice: hermanos, os ruego que el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pablo está hablando acerca de la venida de Cristo y la resurrección de los muertos, porque la gente está pensando en que no tienen esperanza, porque el Señor Jesucristo, que había dicho que iba a venir, todavía no venía. Entonces la gente tiene incertidumbre, que es exactamente la incertidumbre que la gente ha tenido y tiene en estos días. Grandes acontecimientos, grandes eventos a lo largo de la historia del mundo han hecho que cientos de miles de personas mueran por causa de pestes, por causa de desastres. Y estos tiempos no son distintos a los otros. Estos tiempos siguen siendo algo parecido y mucha gente se sigue preguntando: ¿y qué pasa con el Señor? El Señor no viene. Pero después, en el capítulo 5 de Tesalonicenses, de primera, Pablo hace un cambio al énfasis de la preocupación por la muerte y dice: antes bien, ustedes debieran de prepararse. Mientras que estas cosas no sucedan, ustedes necesitan prepararse. ¿Me entiende usted? Necesitan prepararse. ¿Para qué? Para que entre el proceso de la venida del Señor Jesús, entonces ustedes puedan acceder a ciertas cosas que el Señor requiere de ustedes. Y en el capítulo 5, versículo 9, hay una expresión que me gusta ahí. Gracias, dice así. Dice, lo puede leer, dice así: porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este pasaje me encanta, porque de verdad que hay ciertas circunstancias que provocan en mi ser ira, frustración, como enseñaba el domingo pasado acerca de lo que es la ira. Y hay cosas que sí producen, ¿cómo se dice? Sombras. Cosas que producen incertidumbre. ¿Me comprende usted? Incertidumbre. De decir: Dios, ¿por qué permites que esto pase? ¿Por qué permites que esta situación se lleve a cabo? ¿Por qué permites que los malos venzan? ¿Por qué permites que haya este tipo de muertes en el mundo? ¿Me entiende usted? Pero dice la expresión: porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahora, ¿qué está sucediendo? Pablo lo que está haciendo es dando una contestación a lo que debería de ser, su proceder en los próximos días que le quedan de vida. Y recuerde que usted que a Pablo le quedaba poco tiempo de vida. Pablo ahí no había sido encerrado todavía. Después de algunos años él es encerrado y ya está listo para morir. ¿Me entiende usted? Ahora, lo que estoy tratando de decirle, hermanos, que cuando uno empieza a configurar las nuevas declaraciones que yo tengo para ser consecuente con ellas el siguiente año, por decir el 2026, lo primero que debo de quitar de mi visión es la ira, porque la ira no es nuestro destino. Dios no quiere que nosotros nos llenemos de ira, ¿me entiende usted?
Y por eso es que tenemos que hacer buenas resoluciones en este comienzo del año. Efesios capítulo 5, versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Voy a leer muchos versículos que no están aquí, pero por eso les digo, quiero que me escuchen porque creo que esto es muy importante. Algunos estudios dicen que el 90% de las personas que fracasan en su vocación de vida lo hacen porque no pueden relacionarse bien con otras personas. Repito, algunos estudios dicen que por lo menos el 90% de las personas que fracasan en su vocación de vida lo hacen porque no pueden relacionarse bien con otras personas. Al final, el fracaso laboral suele tener poca relación con la incapacidad que tiene la persona para poder relacionarse con otros. ¿Me entiende usted? Entonces el fracaso suele derivarse de la incapacidad para dejar a un lado nuestro egoísmo y nuestra manera de entender y de cuidar a los demás. En sí, eso es lo que pasa. Ahora, Pablo, si usted mira el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 1 al 10, solamente lo he puesto allí porque es un pasaje bastante largo para entender la historia, pero se la voy a narrar. Pablo estaba en Tesalónica y su presencia estaba causando molestias. Estaba causando molestias a las personas, ¿no? Y en el libro de Hechos está la narración de lo que sucede, porque lo expulsan a Pablo de Tesalónica. Lo expulsan. No lo quieren escuchar. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la gente de alrededor. No lo quiere escuchar a Pablo. No quiere, lo expulsan, lo botan. Usted no escuchó seguramente muchas veces esto que pasó. Entonces, pero Pablo tiene un dolor, porque en Tesalónica él tenía a su gente, a gente que lo había ayudado, a gente que lo había sostenido. Pablo temía por ellos. Pablo decía, esta gente se va a contaminar. El mundo tesalonicense, el mundo griego, romano, es un mundo muy fuerte. La influencia carnal, la influencia del modernismo va a contaminar a estos hermanos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Primero Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 3 dice así, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Interesante, Pablo estaba preocupado por las decisiones que iban a tener la familia de los tesalonicenses en la iglesia. Entonces allí Jasón es un creyente juntamente con otras personas más. Ellos van y pagan el rescate de Pablo. ¿Usted nunca escuchó esto? Hechos 17, 1 al 10. Ellos pagaron dinero para que puedan soltar a Pablo. Y Pablo aún así estaba inquieto. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resulte en vano. Una de las incertidumbres más fuertes que puede tener un pastor no es acerca de Dios, es acerca de la respuesta que tienen las personas en las cuales él ha invertido su tiempo, ha invertido todo el esfuerzo que Dios le puede haber dado, que estas personas sucumban ante el enemigo. ¿Me entiende usted? Entonces, esto es lo que estaba pasando con Pablo. Él está preocupadísimo por la fe de los hermanos tesalonicenses. En Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 y 18 dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Pablo quería estar ahí con sus hermanos en Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 al 12 dice así: pero acerca del amor fraternal. Entonces, a partir de este pasaje, Pablo empieza
le envía la carta y le dice, miren, esto es lo que creo que debe de suceder en vuestras vidas para que les vaya bien, para que hagan buenas resoluciones, para que hagan buenos propósitos. Y dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en esto y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y les dije en algún estudio de que los tesalonicenses eran personas emprendedoras. Eran personas que tenían sus propias empresas, eran negociantes, eran gente, y Pablo les dice, hey, sigan preocupándose de estas cosas, sigan haciendo lo que están haciendo, ¿me entiende usted? Y otra vez, el amor de ustedes es reconocido por gente en toda Macedonia, en varios pueblos, todos conocían de la fe de los tesalonicenses. Pablo decía, este es el mejor grupo que tengo, no los puedo perder. Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo tenía una razón. Dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. La garantía de que estas cosas se pudieran cumplir en los tesalonicenses era el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de las personas que se llaman creyentes. Ahora, entonces, antes, en el tiempo de Pablo, ahora en nuestro tiempo, por lo menos hay 3 tipos de personas que suelen llamarse cristianos. Uno, los que tienen la certidumbre de fe, que son creyentes probos, son creyentes que a pesar de las circunstancias están confrontando al enemigo. Los que dicen que son creyentes, que tienen una simpatía por el evangelio, pero que cuando sienten algún malestar suelen desaparecer porque algo no está cautivando sus expectativas. Y los que definitivamente no lo son, pero muestran una tibieza en un sentido. Sí, están dispuestos a compartir, pero no están dispuestos a comprometerse. En ese sentido, Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 dice así, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo decía, hay algunos que son hijos probos, pero otros andan en tinieblas. Y en el versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Hey, para poder alcanzar tus más caros anhelos que quisieras en este año, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Ahora, ¿qué sucede en comparación a los que no hacen esto? Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Escuchen, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Mire, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Desde antes, ya Dios entendía que había una diferencia entre los que quieren hacer la obra y aquellos que no quieren hacer la obra. Y dice que en su momento Dios hará la diferencia entre el justo, entre el que sirve y el que no le sirve. Así que en un grupo van a haber personas que sirvan y no sirvan.
Salmo 107, versículos 10 y 12 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados con aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. Hermanos, lo que estoy tratando de decir es que siempre van a haber personas dentro que no están haciendo bien las cosas. Siempre van a haber personas que se están quejando, y a estas personas Dios les da un nombre. Les dice los que son de la noche. Les dice los que no quieren alcanzar misericordia. Romanos 13, 12 y 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no provoquéis para los deseos de la carne. Ahora, otra vez, ¿qué tenemos acá? En Tesalonicenses, Pablo está dando un consejo. Y les está hablando a las personas que duermen y a los que no duermen. Los que no duermen son los activos. Los que duermen son los aletargados. Son los que siempre tienen una queja. Más adelante lo vamos a ver un poquito más. Y dice, pues versículo 7, pues los que duermen, 1 Tesalonicenses 5:7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Ahora, y aquí es donde viene la expresión que les narraba en el inicio, por eso les había dado el contexto. Una historia sin contexto es solo un pretexto. O sea, antes de que usted diga, puedo entender todo, usted necesita entender el contexto. Tesalonicenses 5, 9 y 11 dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animados los unos a los edificados, unos a otros, así como los seis. O sea, sí, pues, este año es difícil, la gente es difícil, la gente no quiere convertirse, la gente escucha, la gente no quiere un cambio. Los hermanos en la iglesia son buenas personas, llegan los días domingos, pero no hay nada más. Quiero a los hermanos, sí, me gustan los hermanos que aparecen los domingos, aunque me da tristeza que no escucho nada de ellos durante la semana. Cuando Pablo chateaba en el WhatsApp, no sé si había WhatsApp en ese tiempo, pero pocos se comunicaban con él. Agarraba, escribía y algunos respondían, otros no. Otros leían nomás. ¿Qué dijo? Lo que estoy tratando de decir es que esto siempre ha estado presente en la vida de la iglesia. Y por eso Pablo identifica tres grupos, o tres tipos de ovejas o de acciones, de grupos que hay dentro de la iglesia. En la iglesia está formada por pastores y ovejas. Ahora, déjeme decirle que en la cosmovisión de Pablo y en la cosmovisión de Dios y en la cosmovisión de todo creyente, esto debería ser una prioridad. Porque lo que nosotros solemos hacer muchas veces es decir así, ¿ve? Esta es la iglesia, esta es mi vida de fe, pero este es mi trabajo no de fe, pero pues aquí estoy. Este es mi matrimonio y bueno, pues es mi matrimonio. Y solamente estoy enredado en las cosas de Dios cuando estoy en la iglesia. Esto es una equivocación. Ahora, lo que está sucediendo acá es que desde el momento en que tú conoces a Jesucristo formas parte del rebaño del Señor. Y cuando formas parte del rebaño del Señor, formas parte de la iglesia. Y por eso que no podrías tomar ninguna decisión que vaya fuera de la iglesia porque eres oveja, a menos que seas un lobo vestido de oveja. Entonces Pablo identifica a los cristianos en Tesalónica como ovejas dentro de la iglesia, las cuales deben de convivir de acuerdo a los estándares que Dios demanda de aquellos que sienten ser hijos de Dios. Hablé difícil, ¿verdad? Hay estándares que Dios demanda para aquellos que se consideran hijos de Dios. Juan capítulo 10, versículos 26 y 29, el Señor Jesucristo dice: pero vosotros no creéis,
porque no sois de mis ovejas, como yo os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, llegamos a una conclusión. Número 1, Dios no quiere que haya ira en tu vida, pero número 2, Dios quiere que seas una oveja. Y si eres una oveja, Dios quiere que seas oveja del rebaño del Señor. Entonces, miremos cuáles deberían ser nuestras resoluciones como ovejas del pastor, ¿no? Según la descripción que nos da Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y Pablo está hablando a toda una comunidad de fe. Y hay un cuadro. Este cuadro, mañana o pasado mañana, tengo un podcast ahí que va a salir, en cuanto a cómo tomar decisiones de acuerdo a nuestra vida. Esto es la rueda de la vida. No lo voy a explicar completamente, en el podcast usted lo va a escuchar, pero todas estas áreas están ahí, son las áreas normales que cualquier persona, creyente o no creyente, debe de tener. Sin embargo, hemos puesto la rueda de la vida cristiana porque de alguna manera todas estas áreas nos envuelven dentro de la comunidad de fe que se llama iglesia. Y por eso que cuando usted toma resoluciones, usted no puede tomar resoluciones separado de la iglesia. Porque la iglesia es el motor que usted necesita para seguir adelante en la vida cristiana. No puede haber vida cristiana sin iglesia. Entonces, Pablo nos habla de un primer grupo. El primer grupo que aparece allí es el primer grupo que hay entre la relación entre los pastores y las ovejas. ¿No? Dale un next, por favor. Ok. Ahora, ¿qué cosa quiere decir esto? Como usted está entendiendo, la vida de los cristianos en ese momento era la iglesia, la comunidad de fe, la iglesia de Tesalónica. Ellos no dejaban sus negocios, ellos no dejaban de hacer lo que estaban haciendo. Pero en la iglesia habían dificultades, habían situaciones en donde no todos pensaban lo mismo. Entonces Pablo establece reglas, puestas por Dios, por supuesto, ¿no? ¿Para qué? Para que el grupo en sí viva y conviva de lo mejor. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver esto con yo, por ejemplo? Alguien me contestó el otro día, me dice, yo quisiera viajar este año, quisiera irme a no sé dónde, perfecto. Y ya sabes cómo vas a hacerlo. No, pero tengo que ahorrar tal, me sacó la cuenta. Y estaba mirando que ninguna de sus cuentas dijo que voy a dar al Señor. O una persona de mucha confianza para mí, ¿no? Entonces, y es que es así. Porque yo tengo mis anhelos personales y yo, como soy oveja, yo decido tener mis anhelos personales, pero Dios, tú no estás mezclado en estos anhelos. Porque si tú estás mezclado en esos anhelos, yo tengo que pensar en ti. Ahora, eso es justamente lo que Dios quiere. Cuando tú te conviertes en el protagonista de tu propio evangelio, ya no es el evangelio de Dios. El protagonista de tu vida personal se llama Jesucristo. Es la persona que debe estar en el centro de tu corazón. Es la persona que debe ser tu motivación. Pero cuando esto no sucede en nuestra vida, entonces las cosas no van mal. Las cosas nos van mal. Y ese es el gran problema por el cual los pastores tenemos que ver y tenemos que pelear y tenemos que luchar. En este primer grupo, Pablo establece que debe de haber una relación entre los pastores y las ovejas. En el versículo 11, 5, 11 y 12, de 1 Tesalonicenses 5, dice, fortaleceos, ¿no? Dice, confortaos, animaos mutuamente, fortalezcanse unos a otros. ¿Saben qué quiere decir fortalezcase? ¿No? Consolaos, anime. La palabra original allí es anímense. Si usted mira una Biblia del año 1950, la palabra es anímense, ¿no? Entonces pusieron en las nuevas versiones, han puesto consolados unos a otros, pero la verdad es anímense. ¿Saben lo que es? Es un cuadro de compañerismo dentro de la iglesia, dentro del grupo. Hey, que mi meta este año sea animar a la persona. Oye, hermano, no te vi. Hermana, ¿dónde estás?
Hermano, ¿qué pasó? ¿Estás mal de salud? Bueno, pues déjame saber cómo puedo ayudarte. ¿Me entiendes? No, es un cuadro de compañerismo. Cuando hay este cuadro de compañerismo, que no es el día domingo, sino todos los días de la semana, entonces qué maravilloso es volvernos a ver el día de adoración. Qué maravilloso es volvernos a encontrar el día de adoración, ¿me entiende usted? Por eso, ¿no? Cuando dice consolados o animados y edificados mutuamente, es que ese deseo bueno que tengo para con mi hermano en la fe, entonces me va a llevar a que mi tributo de adoración sea, como decía en los anuncios, sea una exaltación para Dios. Sea una exaltación para Dios. Dice, anímense mutuamente. Animarse es fortalecerse, ¿me comprende usted? Es un ingrediente fundamental del amor. El amor atrae. ¿A quién no le gusta estar en un lugar donde lo quieren? ¿A quién no le gusta estar en un lugar donde lo quieren? ¿O a usted le interesa estar en un lugar donde usted pasa desapercibido? ¿Le interesa estar en un lugar donde usted llegó y salió y nadie se enteró que vino? ¿Le interesa estar en ese lugar? A mí no me interesa. Entonces Pablo dice, hey, estas cosas están ocurriendo porque se están juntándose entre judíos, juntándose entre griegos. Esta es la iglesia del Señor. Anímense, anímense, fortalezcanse, edificados juntos. Pero en el versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y hace todo un proceso. Ahora, y por eso el gran problema de toda la iglesia del primer siglo fue la relación pastoral con los hermanos. Porque Dios llamaba a hombres y mujeres, ¿no?, para el servicio al Señor en la casa de Dios. Pero pues las personas son rebeldes. Las personas son rebeldes. O sea, ¿a quién quiere someterse? ¿Quién quiere esto? ¿No? Ahora, y cuidado que Pablo dice en muchos pasajes, dice, yo les ruego, pero en estos términos Pablo está mandando. Y por eso que hay que entender aquí qué es lo que está sucediendo. Dice, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Me entiende usted? Ahora, voy a explicar un poquito más adelante. Quiero que entienda cuál es la importancia de la iglesia. La iglesia no se mide por la cantidad de personas que existen o que hay dentro de ella. Pueden haber 2 creyentes y 80 mundanos. Pueden haber 80 creyentes y 2 mundanos. O sea, la iglesia no se mide por eso. La iglesia es la única institución, escúcheme bien, la única institución en el mundo en el cual Dios ha prometido una bendición eterna. Dice Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, y a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fue santa y sin mancha. Y eso es lo que hizo Jesús por la iglesia. Y qué privilegio que usted sea parte de ella. La Biblia dice que el Hades, o sea, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia siempre va a tener oposición. Siempre va a tener personas que digan y que hablan en contra, a gente de Satanás, dispuestos a destruir la iglesia, porque ese es el trabajo de Sata. ¿Me entiende usted? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Vamos a reconocer, vamos a entender, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo les recuerda a esta gente de que ellos habían aprendido de él y deben de conducirse a pesar de las circunstancias como han aprendido, ¿me entiende usted? Como han aprendido.
La iglesia tiene recursos sobrenaturales. A veces nosotros nos podemos quejar, oye, mira, no tenemos eso. Tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da vigor a los creyentes que son fieles. ¿Me comprende usted? Tenemos miembros que poseen dones espirituales concedidos por Dios para edificarse mutuamente y alcanzar a los perdidos. Esto es lo que la iglesia tiene. Y si usted es parte de ello, entonces, ¿qué espera que no despega? Pero no solamente eso. Hay un segundo grupo de personas que Pablo identifica y que les dice cuáles deben ser sus resoluciones para este año, para que todas las cosas les vayan bien. El segundo grupo es la atención a los necesitados, ¿no? La atención a los necesitados. Sí, hay ovejas rebeldes, hay ovejas preocupadas y hay ovejas débiles dentro de este grupo. ¿Me comprende usted? Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 13, Pablo empieza diciendo estas cosas. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? Primero que nada, Pablo da una responsabilidad al pastor con las ovejas. Los pastores somos responsables. Las personas que tenemos carga pastoral somos responsables. Somos responsables de trabajar bien delante de ustedes. Somos responsables de dar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro ahínco. Somos responsables de quedar hasta exhaustos por la obra de Dios. Pablo decía en uno de sus pasajes, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pero lo que a mí más me preocupa es cómo están las iglesias que hemos formado. El pastor fiel trabaja duro entre su pueblo y lo ministra como lo haría un pastor con sus ovejas, ¿me entiende usted? Como lo haría un padre que guía a su familia. Entonces, los pastores somos responsables de predicar el evangelio. Somos responsables espirituales de la preparación de los mensajes de la palabra de Dios, de explicar la verdad, de advertir y amonestar a las ovejas, de aconsejarles a partir de la escritura, ¿me entiende usted? Y Pablo es un pastor muy concienzudo en esto porque eso es lo que está haciendo. Todos estos pasajes tienen una explicación. Ahora, Hechos capítulo 20, versículos 18 y 20, Pablo da una explicación en resumen de todo lo que les he dicho. Dice así, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada me hubiese, como que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ni plata, ni oro, ni vestido que nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, en los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo está diciendo, hey, yo he trabajado entre ustedes, sigo trabajando entre ustedes. Pero como les dije, los grupos están creciendo, las iglesias están creciendo, se están llenando de personas que tienen ideas y pensamientos y no están reconociendo a los pastores. Todo lo cuestionan, todo lo distorsionan. Y por eso Pablo dice, hey, la tarea de un pastor es enseñar, conducir, amonestar. Esa es la tarea del pastor. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Pablo se llena de alegría. Pablo dice, qué bonito, qué maravilloso, mi iglesia me recuerda, mi iglesia tiene una buena relación conmigo. Pablo está entusiasmado porque es algo maravilloso cuando la iglesia se fortalece entre sí, se llaman, se motivan al amor, pero qué maravilloso es cuando todos ellos también lo hacen con el pastor.
1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. Pablo siempre dice, hey, la gente no es perfecta. Tengo que seguir preparándome para ayudarles a completar su fe. Ahora, entonces, como les digo, en las iglesias de este tiempo, como las iglesias de ahora, siempre va a haber el problema, el pastor. El pastor. Pero Dios es exacto cuando dice las cosas. Hey, ¿quiere que las cosas te vayan bien? Perfecto. ¿Tú eres oveja? Sí. ¿Eres oveja de la iglesia? Sí. Entonces, todo lo que pienses tiene que ser pensado en función a lo que Dios quiere de ti como oveja dentro de la iglesia. Entonces, tus más caros anhelos van a ser respondidos por mí. Eso es, o sea, si alguien me dice, la fórmula correcta para establecer lo bueno que debo hacer este año es esto. Hechos 14:23 dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. La iglesia tiene un conjunto de oficiales, líderes, personas que guiamos la iglesia. Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, acordanos sin cesar delante de Dios y de nuestro Padre la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando noche y día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. ¿Sabes cómo se llama? Se llama amor ágape. Porque no solamente la gente tiene respeto, las ovejas tienen respeto por el pastor, sino tienen respeto por todos aquellos que trabajan en la iglesia, que hacen la obra de Dios en la iglesia. Por todos aquellos que hacen, que están liderando, haciendo, accionando, buscando, provocando, llamando, por todos. Eso es lo que es la iglesia. Entonces, cuando yo soy parte de una familia y respeto a mi papá y respeto a mis hermanos mayores que me enseñan, que me corrigen, qué bonito, las cosas van en armonía. Entonces, todas las cosas que yo puedo hacer tienen relación con lo que Dios va a bendecirme. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12 dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar en vuestras maneras de la manera que os hemos mandado. O sea, Pablo no está diciendo de ninguna manera, deja de hacer lo que estás haciendo. Pablo no está diciendo a la gente, oye, métete a la iglesia de tal manera que estés las 24 horas del día aquí. No, Pablo dice, anda, ve, trabaja, gana tu dinero, sé honesto, sé firme, sé fiel. Pero debes de pertenecer a un grupo que se llama iglesia, porque esa es la manera como Dios va a estar agradado de ti. Ahora, otra vez, Pablo dice también que estas personas tienen dificultades porque van a amonestar. Amonestar quiere decir, de alguna manera, no quiere decir fastidiar, ¿entiende usted? No quiere decir fastidiar, quiere decir advertir. El versículo en cuestión, el versículo que estamos viendo, está en Tesalonicenses capítulo 5:14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿En la iglesia hay ociosos? Claro que hay ociosos. Que consoléis, los ociosos son los rebeldes, le voy a explicar más adelante. Que consoléis a los de poco ánimo. ¿Qué son los de poco ánimo? Son las ovejas que están preocupadas en otras cosas que no son las cosas de Dios. Dice que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces hay ovejas débiles dentro de la iglesia. Estos son los necesitados dentro de la iglesia. Pablo dice, siempre va a haber necesitados, va a haber ovejas rebeldes que quieren hacer la vida, que quieren hacer las cosas como quieren, va a haber ovejas preocupadas que todo el tiempo andan dando lata, y van a haber ovejas débiles que van a andar cayendo y cayendo y cayendo y cayendo a cada rato, y dice que con esas personas debemos ser pacientes, ¿me comprende usted? Hay toda una relación aquí, pero otra vez, eso es lo que debiera de haber. Y por último, Pablo nos dice, hay un tercer grupo, ya casi para terminar, falta poco, ¿no? Hay un tercer grupo aquí, que son los que debemos demostrar el amor de Cristo desde nuestro interior. O sea, ¿cómo es eso? Otra vez, 5:14 dice así, que sean pacientes con todos. También hay ovejas fastidiosas dentro de la iglesia. Ovejas fastidiosas.
¿Usted ha visto alguna vez una ovejita fastidiosa? Yo he visto varias ovejas fastidiosas, ¿no? Hay unas que por nada está tirándole el cuerno al otro, ¿no? Por gusto. Hay ovejas locas dentro del rebaño, ¿entiende usted? Y dice que seáis pacientes con ellos, ¿no? Dice que seáis pacientes, porque tarde o temprano dejará de ser fastidioso. ¿Me entiende usted? Después dice que debemos tener paz entre nosotros, ¿no? Y que teniendo esa paz, ninguno le desee mal al otro. Sí, porque también hay ovejas malas dentro de la iglesia. Hay ovejas malas. Ovejas que no te desean el bien. Ovejas que quieren tu mal. Sí, hay pastores, ¿no son cristianos? No, sí, pero son egoístas, piensan en sí. Hay ovejas malas, hay ovejas que no quieren verte sano. Hay ovejas que no quieren verte feliz. Mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid lo bueno siempre los unos con los otros, ¿no? Dice, entonces, seguid lo bueno siempre los unos para con los otros, que nadie pague mal por mal. Y Pablo sigue hablando. Dice en Tesalonicenses 5, 16, 18, dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estas son las responsabilidades que tenemos unos con otros dentro de la iglesia. Las responsabilidades como pastores, las responsabilidades como líderes, las responsabilidades como ovejas. Todos tenemos responsabilidades dentro de la iglesia. Y la iglesia es una institución puesta por Dios para que pueda ayudarte a ir bien en tu vida. Dios no te va a juzgar a ti, vamos a decir así, para ponerlo en blanco y negro, ¿no? Por las cosas que hagas fuera de la iglesia solamente. Dios te va a juzgar a ti por las cosas que hagas dentro de la iglesia, porque Dios ha instituido la iglesia como el agente catalizador de tu vida cristiana. No puedes ser cristiano sin iglesia. Aquellas personas que andan recontra equivocados, que dicen, yo soy cristiano, pero no me interesa ir a la iglesia. Yo soy cristiano, pero a mí no me interesa dar a la obra de Dios. No son cristianos. No son cristianos. No son cristianos. Y si no son cristianos, se van al infierno. Y lo he dicho, Malaquías, el versículo que leí. Dios ha determinado los buenos y los malos. Y Dios sabe que los buenos tendrán recompensa y los malos no tendrán recompensa. Pero todos deseamos un año mejor. Pablo decía, esta gente quiere un año mejor. Esta gente no quiere tener desavenencias. Por lo tanto, le dice, no tengan en cuenta que la ira no es el fin. Nada vas a hacer si te llenas de ira. Nada te va a dar resultado. Por último, tengan en cuenta que ustedes son ovejas que están dentro de la iglesia. Puede ser una oveja fastidiosa, puede ser una oveja rebelde, puede ser una oveja, una oveja con problemas, con dificultades. Y hay manera como tratar estas cosas. Hay manera como tratar estas cosas. Alguien me dijo, pastor, ¿y cómo es una oveja ociosa? Una oveja ociosa es una oveja que teniendo sus dones no los pone al servicio del Señor. Una oveja ociosa es queriendo que todos hagan algo por mí cuando yo no hago nada por nadie. Una oveja ociosa es una oveja no productiva. Es una oveja que no produce. Solamente es una calamidad. Pero aún con ellos Dios dice, hay que tenerles paciencia. Hay que tenerles paciencia. Entonces, Dios ha dispuesto en su palabra una forma de hacer las cosas y de llevarnos bien dentro de una organización que tiene un sinnúmero de complejos, porque todos nosotros venimos con cargas del pasado, las cuales hemos puesto a los pies de Jesús para que Él determine sobre nuestras vidas. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Quién es el centro de tu vida? Si tú me dices, mi esposo, mi esposa, estás mal. Si tú me dices, el centro de mi vida es Jesucristo, mi corazón, estás bien. ¿Por qué? Porque cuando Él esté en el centro de tu corazón, Dios va a traer todas aquellas cosas, va a atraer a todas aquellas cosas
personas o situaciones que te hagan bien a ti. ¿Pero qué tengo que hacer antes, pastor? Bueno, tengo que vivir según la rueda cristiana en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Esas son las mejores declaraciones que tuvieras que hacer para este año. Espero que el año 2026 sea un año maravilloso, sea bueno, pero espero que cumplas con la palabra. Te voy a asegurar, te doy mi garantía de que Dios te va a bendecir tremendamente. No sabes cuánto. Empieza ahora. Cierra tus ojos. Padre Celestial, gracias por darnos tu gran amor, tu gran cuidado. Permite, Señor, a mis hermanos tener en cuenta, Señor, que vivir contigo es tener todo lo que necesitamos. Gracias por tu gran amor en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tenemos algo para compartir, hijo? ¿Música?